Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver la segunda parte de cómo crear un joystick, un control remoto para Unity. En la primera parte vimos cómo crear la parte del cliente, es decir, el control remoto en sí que enviaba los datos. Pero en esta parte pues toca la parte del servidor y veremos cómo recibirlos y transformar esos datos recibidos en movimiento o en acciones. Tenéis el vídeo en la descripción y aquí arriba, por si no lo habéis visto, pues primero ved ese. Y bueno, pues nada, vamos al lío, ¿no? Aquí podéis ver cómo se mueve el personaje. Ahora lo mismo lo estoy moviendo con el teclado. Y lo que tenemos que conseguir es que se mueva tanto con el teclado como con el control remoto que programamos en el vídeo anterior. El control del personaje se lleva a cabo a través de un script llamado Player Controller. Hice anteriormente un tutorial también en el canal de cómo hacer un Player Controller para controlar a tu jugador en tercera persona. Aquí veis el código, no son demasiadas líneas, pero lo que veis aquí, pues eso, está basado en uno de los vídeos anteriores. No es requerido, porque si tú ya tienes tu controlador hecho o tienes otro que estás usando, pues en teoría esto no debería importar. Es simplemente, vamos a verlo un poco por encima para hacernos a la idea, ya que luego desde aquí solo habrá que tocar dos tonterías para conseguir mover al personaje, como digo, tanto del teclado como desde el control remoto. Básicamente esta clase tiene varios atributos privados y bueno, uno público que es la velocidad de movimiento del personaje, que por defecto está en 5. Tenemos acceso al animator para mostrar la animación del personaje andando, por ejemplo, y bueno, guardamos aquí algunas variables como la dirección, el movimiento. Y nada, simplemente pues en el método control player obtenemos la dirección creando un vector en 3 dimensiones de la siguiente forma. O sea, estamos obteniendo la dirección en la que está yendo horizontalmente, es decir, en la X, y luego por otra parte verticalmente. En este caso, como es un juego en 3D, sería la Z. Esto en sí es el joystick, son como los ejes, la X y la Y que vimos en el vídeo anterior. Así que más o menos con una estructura de cómo funciona esto, pues podemos entender más fácil cómo vamos a llevar a cabo la parte del servidor, de recibir los datos y traducirlos en movimiento. Aquí tengo un diagrama en el que muestro un poco todo, y aquí en la parte del servidor las clases principales que son necesarias para llevar esto a cabo. Bueno, tenemos aquí el cliente, que sería el dispositivo móvil, ¿vale? Que enviaría los datos en formato JSON, como vimos. Entonces luego nosotros vamos a crear una clase que sea Remote Input Listener, que es una clase que tendrá un socket UDP escuchando y recibiendo los datos que le envía el cliente en formato JSON. Esos datos se irán actualizando también en tiempo real conforme se vayan recibiendo, y a su vez la clase Input Manager accederá a esos datos y los irá actualizando, de forma que la clase Player Controller que acabamos de ver pues acceda a los datos de la clase Input Manager. La clase Input Manager va a ser como la intermediaria. Nosotros vamos a leer esos datos de Input Manager, pero Input Manager a su vez va a leer tanto los datos de teclado y del mando como los del control remoto. Si no os queda clara esta explicación o lo veis todo un poco difuso, pues ahora conforme lo vayamos haciendo supongo que quedará más claro. Es simplemente para crear una estructura en general en nuestra cabeza de cómo van a ser las clases principales. Bueno, vamos a crear el script Remote Input Listener y pues eso se lo vamos a asignar a un GameObject. Bueno, vamos a crearlo, Remote Input Listener. Y ahora pues lo programaremos. Pero para tenerlo ya establecido, pues vamos a crear también en la jerarquía un GameObject vacío. Y lo vamos a llamar pues igual, Remote Input Listener. Y pues eso, pues este script se lo vamos a asignar. También antes de nada pues vamos a crear la otra clase, que es la de Input Manager. Vamos a crear un script llamado Input Manager y vamos a hacer exactamente lo mismo de crear un objeto vacío en la jerarquía. Lo vamos a llamar de la misma forma que el script Input Manager y se lo vamos a asignar. Como este script va a ser un script general y solo un GameObject va a utilizarlo, pues vamos a crear un singleton. Private static, Remote Input Listener, Shared Instance. Y le vamos a añadir su correspondiente getter. Get Shared Instance. Luego, en el awake, vamos a añadirle el método awake. Vamos a decirle que si la instancia compartida, o sea, si shared instance es null, pues que shared instance es igual a this. Y también pues le vamos a indicar aquí que el objeto no sea destruido al cambiar de escena. Luego, vamos a añadir también la comprobación de si en esa escena ya hay un objeto de este tipo, de forma que si ya hay un objeto igual en otra escena, cuando cambiemos de escena, como este no será destruido, se duplicará el objeto, y eso no lo queremos. Por lo tanto, en caso de que ya haya uno que sea diferente de este, pues lo vamos a destruir con destroy. Destroy game object.
una vez tenemos esto, pues ahora vamos a crear un atributo público que sea el puerto en el que va a escuchar. Por defecto, como pusimos en el cliente que iba a ser el 6000, pues aquí también pondremos el 6000 por defecto. Luego desde el editor, como es un campo público, pues lo podríamos modificar. Como vamos a recibir datos en formato JSON, esos datos tendremos que parsearlos en una clase de JSON a un objeto, que será de donde leamos nosotros los valores desde el Input Manager, por ejemplo. Entonces necesitamos crear un modelo de datos, una clase de modelo de datos que guarde los dos ejes, la X y la Y. Bueno, el script que nos ha creado tiene los métodos por defecto y heredad de MonoBehavior, pero como esto va a ser un modelo de datos simplemente, pues va a ser una clase normal. Entonces vamos a quitarle que herede de esto y vamos a quitarle por lo tanto los métodos por defecto. Este import, por ejemplo, también. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es añadir pues propiedades públicas y ya está, simplemente esto. Pero bueno, vamos a añadirle también un constructor por defecto que las inicialice a 0, por ejemplo. X-axis es igual a 0 y Y-axis es igual a 0 de igual forma. También vamos a añadirle un constructor que reciba estos datos a pesar de que en este caso no lo vayamos a utilizar. Y esta clase pues ya estaría. Aquí es donde vamos a guardar los datos y haciendo uso de una librería, que ahora veremos cómo importarla, pues parsearemos automáticamente ese JSON en un objeto de esta clase. Pero antes de ver cómo importar la librería, pues vamos a guardar en una propiedad aquí privada dentro de esta clase pues un input model, que será donde vayamos actualizando y guardando los datos que vayamos recibiendo constantemente. Entonces vamos a crear private input model, lo vamos a llamar igual input model y pues su correspondiente getter. Y en el awake pues lo que tendremos que hacer es inicializarlo. Input model es igual new input model. Para importar librerías externas, lo que tenemos que hacer es, dentro de nuestro proyecto Unity, dentro de la carpeta Assets, crear, por ejemplo, una carpeta, yo la he llamado External Libraries, y ahí guardar, pues, en este caso, es una DLL. Esta es la librería de Newtonsoft, de JSON. Y luego en nuestro proyecto tendremos que agregar esa referencia, la referencia a la DLL. Si queremos, por ejemplo, descargarnos directamente librerías del paquete Nugget, esto no se puede hacer porque luego Unity no lo reconoce. Una de las cosas que se suele hacer es descargarte la librería directamente del paquete Nugget y los archivos resultantes copiarlos dentro de la carpeta Assets y hacer justamente lo que vamos a hacer ahora. Nada más que importar la referencia. Entonces, en referencias, clic derecho, agregar referencias. Si no nos aparece esa opción, pues nos vamos al menú de arriba, proyecto, y a la última opción, propiedades. Y ahora pues aquí nos aparecerá la opción. Ahora sí, le damos a agregar referencia y pues con examinar podremos acceder a la carpeta de External Libraries e importar la librería en cuestión. Entonces le damos a agregar, ya tendríamos la referencia y aceptar. Y como observaréis aquí en la parte derecha, pues ya tendremos la librería importada. Ya teniendo la librería importada, lo único que nos queda de esta clase es poner el socket a la escucha de recibir datos. Bueno, vamos a hacernos un método privado que se llame, por ejemplo, init input server. Y ahí pues nada, pondremos a la escucha el servidor. Vamos a utilizar un objeto UDP client para recibir los datos. Entonces vamos a hacer directamente using var UDP client es igual a new UDP client y pues importamos esta clase del paquete sockets. Esto del using es parecido al try with resources de Java, de forma que si lo ponemos así no tenemos que encargarnos de cerrar el socket en sí mismo, sino ya que esta propia estructura se encarga de cerrarla, por lo tanto no nos tenemos que preocupar de eso. Y aquí dentro pues vamos a añadir el bucle en el que estaremos constantemente recibiendo los datos. Esto será un while, en realidad sería como un while true, pero yo lo voy a meter en un booleano. Pero en vez de hacer un while true, yo lo voy a meter en un booleano llamado runTask. Ahora veréis por qué. Yo lo voy a llamar runTask y pues vamos a especificarlo también aquí arriba. Y lo vamos a inicializar a true por defecto. Vamos a añadirle aquí volátil, ¿vale? También a esta variable, porque como esto va a ser accedido desde otro hilo, tal y como expliqué en el vídeo anterior con lo del atomic boolean, pues puede darse el caso de que cuando actualicemos el valor, esa actualización no se vea reflejada para los diferentes hilos que intentan acceder a su valor. Entonces vamos a declarar esta variable como volátil y por defecto en true. Por lo tanto, esa variable es la que va a mantener el servidor constantemente recibiendo datos. Pero ¿cuándo pondremos esta variable a false? Pues en el método de Unity onDestroy. Por lo tanto, en ese momento vamos a poner esta variable a false, de forma que el hilo que estaba constantemente escuchando deje de ejecutar esa tarea, ya termine el while y pues en sí ya termine el hilo como tal. Porque si no hacemos esto, corremos el riesgo de que ese hilo se quede ahí simplemente
él solo escuchando cosas que no va a recibir. Justo antes de este using, pues vamos a declarar un objeto que de tipo IP endpoint, que será el que guarde los datos sobre la IP y el puerto en el que va a estar escuchando nuestro servidor. Y pues nada, lo inicializamos y le decimos que escuche a cualquier IP, ¿vale? ipaddress.any y en el puerto que le hemos especificado, la variable que tenemos de propiedad de clase, listenPort. Este objeto IP endpoint se lo tenemos que pasar por el constructor al objeto UDP client. Por lo tanto, simplemente, pues nada, se lo pasamos por aquí, por el constructor. Y ya simplemente dentro del bucle es donde tendremos que estar leyendo los datos constantemente. El contenido de lo que leamos por el socket va a ser un array de bytes. Entonces, pues vamos a crear la variable received_data. Y en esta variable iremos guardando el valor de lo que vayamos leyendo en el socket. De forma que pondremos received_data es igual a udp client.receive. Y por parámetro, este método requiere que le pasemos otro IP endpoint. De esta forma estaremos leyendo el contenido del socket y almacenándolo en la variable received_data. Como lo que recibimos es una cadena de texto en formato JSON, pues vamos a crearnos aquí también, justo al principio, una variable llamada JSON, que es donde guardemos el contenido del array de bytes convertido a string. De forma que JSON sea igual a encoding.ascii.getString de la variable received_data. Y bueno, pues tenemos que importar esta clase. De esta forma estaríamos convirtiendo ese array de bytes en un string. Ya tendríamos nuestro JSON como tal. Ahora quedaría parsear este JSON en objeto y guardarlo en el objeto que tenemos de input_model como variable de clase. Entonces diremos que input_model es igual a JSON_convert, que es la librería, ¿vale? Una clase de la librería que hemos importado. Y pues llamamos al método estático de esta clase de serializeObject. Y pues le pasamos el tipo de objeto, en este caso input_model. Y por parámetro le pasamos el JSON. De esta forma esta parte del servidor de escuchar pues ya estaría hecha. Pero antes hemos añadido una llamada en el start directamente a input_server. Pero claro, esto debe de estar corriendo en un hilo aparte. Por lo tanto no podemos hacer la llamada así directamente. Entonces justo en el método start creamos ese hilo y lo llamamos. Y vamos a decirle new thread y pues nada, vamos a pasarle el nombre del método. Init input_server. Y a continuación pues t1.start para que el hilo comience a ejecutarse. Y pues esta clase ya estaría. Tendríamos constantemente nuestro servidor escuchando y obteniendo datos. Y ahora pues nada, vamos a la clase input_manager. Ya en la clase input_manager, aquí veis que tengo un poco de código, pero es simplemente lo que hemos hecho en la otra clase. Añadir el singleton, el don't_destroy_onload y bueno, pues eso, básicamente lo mismo. Así que podéis copiar y pegar de lo que hemos hecho anteriormente y pues simplemente cambiar esto y ya está. Como dijimos al principio, esta clase será desde la que se lean todos los inputs. Esta clase obtendrá los inputs tanto de teclado como de la clase remote_input_listener. Ahora veremos exactamente cómo hacerlo. Por lo tanto, necesitamos guardar un objeto input_model también como variable de clase. Entonces vamos a crearlo, private input_model, y pues lo voy a llamar input_controls, por ejemplo. Igualmente en el awake pues vamos a inicializarlo. Y aquí pues también le vamos a añadir un getter, ¿vale? Y lo vamos a llamar getInput, por ejemplo. Y simplemente pues retornaremos este objeto, input_controls. Sobre este objeto nosotros en el método update, ¿vale? Pues iremos actualizando los valores. Bueno, antes de nada decir que el teclado tendrá prioridad sobre el control remoto. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo que se vaya hacia la derecha en el control remoto, pero a su vez en el teclado yo estoy apretando la tecla A, es decir, izquierda, pues el teclado tendrá prioridad. Por lo tanto, le hará caso a este. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues primero vamos a crearnos dos métodos pequeños privados que comprueben si estamos recibiendo movimiento por el teclado y otro si estamos recibiendo movimiento por el control remoto. Vamos a hacer el método privado que retorne un booleano y lo vamos a llamar, por ejemplo, isLocalControlMoving. Y esto retornará, por ejemplo, input_get_axis_raw horizontal es distinto de 0 o justamente lo mismo pero con el vertical. Si se está moviendo en alguno de esos dos ejes, pues vamos a retornar true, es decir, que se está recibiendo movimiento desde el teclado o desde el mando local, no desde el control remoto. Igualmente, pues eso, vamos a hacer lo mismo pero con el control remoto, un método que sea private, retorne un booleano, y esto de igual forma pues retornará si se está moviendo. ¿Cómo haremos esto? Pues accediendo a remote_input_listener.getSharedInstant.getInputModel x-axis, es decir, en el eje horizontal estamos recibiendo movimiento, o en el eje vertical, es decir, totalmente lo mismo, pero en vez de eje X, pues eje Y.
De esta forma ya podríamos saber si estamos recibiendo movimiento, es decir, un movimiento que no sea cero, que no esté parado, se esté moviendo hacia alguno de los sentidos, tanto del control local como del remoto. Y entonces luego en el update, pues simplemente vamos a añadir si estamos recibiendo movimiento por el teclado, y esto es importante, o no estamos recibiendo movimiento por el control remoto, pues lo que vas a hacer es decir que el objeto input controls donde guardaremos los valores pues es igual a literalmente input get axis raw de horizontal, y de igual forma con el otro eje, con el eje vertical. En caso contrario, pues input controls sería igual a literalmente remote input listener get shared instance .get input model. De esta forma estamos diciendo que el teclado tenga prioridad. Si el teclado se está moviendo, pues obtén los datos del teclado. En caso contrario, obténlos de allí. De esta forma, cuando por ejemplo desde Player Controller tengamos que acceder a los datos del movimiento o de las teclas pulsadas o de lo que sea, en este caso en nuestro proyecto como es pequeño, simplemente leemos los datos del joystick, pero de igual forma sin cambiar apenas nada, se podrían añadir pues botones por ejemplo de saltar, de atacar, de lo que sea. Entonces ya con esta clase construida simplemente nos faltaría ir a nuestro controlador del personaje, en este caso la clase Player Controller, y cambiar dos tonterías. ¿Cuáles son las tonterías? En vez de directamente, tal y como dijimos al principio, la dirección se establezca por los ejes de la propia clase input de Unity, pues que lo lea de nuestro input manager. Entonces diremos que input manager.getSharedInstance.getInput, y aquí pues obtendremos el eje X. De la misma forma pues con el eje vertical. Así ya veis que la dirección la estaremos tomando en base a los valores que guarde el objeto inputModel de la clase inputManager. De esta forma a la clase PlayerController le daría igual de dónde le vengan los datos. Él simplemente está leyendo el contenido de un objeto. Ese objeto ya se construirá como sea. Simplemente con este cambio todo debería de ir bien. Bueno, pues nada, vamos a proceder a la prueba. Primero vamos a comprobar que se mueva con el teclado. Y efectivamente se mueve bien con el teclado. Y ahora la prueba de fuego. Conectamos nuestro mando y efectivamente se mueve. Ya veis que... Bueno, voy a ponerme mejor. Ya veis que la velocidad de respuesta, también dependiendo un poco de la red, pues es bastante buena. Así que bueno, pues nada, básicamente esto va bastante bien. Y como hemos dicho, el teclado tiene prioridad. Es decir, mira, yo ahora voy a ir hacia la derecha aquí, pero en el teclado voy a tocar la izquierda. Y como veis, bueno, si dejo de pulsar obviamente va a seguir yendo a la derecha, pero si yo pulso la izquierda en el teclado, pues le va a hacer caso primero al teclado. Si pulso abajo, arriba en el teclado, ¿veis? Tiene prioridad. Y de esta forma pues ya estaría, o sea, ya hemos visto cómo hacer un control remoto. Si tuviésemos que añadirle pues saltar, atacar o lo que sea, sería de la misma forma, simplemente enviar un dato más que en vez del eje sea por ejemplo saltar y sea un booleano. En JSON se representan con un 1 o un 0, entonces nosotros leeremos si es 1, pues salta. Sería básicamente la misma idea y no tendríamos que cambiar apenas nada. Con todo lo que tenemos, tanto lo que vimos en el vídeo anterior como en este, pues sería suficiente. Y pues ya está, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia de algo que se podría mejorar o lo que sea, tenéis los comentarios. Y bueno, pues espero eso, que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.